Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña el profesional Wilson Valencia, quien nos orientará sobre cómo lograr una buena pensión. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado. Les recuerdo además que para el ingreso a la charla es fundamental diligenciar el formato de ingreso, el cual nos permite tener un mayor control sobre los asistentes y de esta manera también obtener información básica y fundamental para compartirles el día de mañana las memorias y el link de acceso a nuestro canal de YouTube. Wilson, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Comedal. Paola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Complacido como siempre de poder acompañarles, de estar en espacios tan importantes que la organización prepara para todos ustedes y que espero en esta oportunidad tengamos contenido de valor y que ustedes de una u otra forma, como lo anunciaba ahorita Paola antes de arrancar, puedan tomar acciones. Porque pues todo lo que se presenta en estos espacios pues conduce definitivamente a la acción, pero este tema es absolutamente clave, porque esto tiene que ver con el futuro. Entonces, Paola, muy ansioso, con ganas de arrancar cuanto antes y también advertir lo que tú dijiste ahorita, ¿no? Todas las preguntas, todo lo que ustedes consideren que deben hacer, algún tipo de aporte o algo, con el mayor de los gustos, es importante que lo podamos revisar, de que ustedes tengan información y si no, y si necesitan más, hagan preguntas y respuestas. A través del canal, perdón, de preguntas y respuestas, consulten, hagan algún aporte, alguna cosa, o a través del chat. Entonces, Paola, ahí vamos muy bien. ¿Arrancamos de una o qué? Claro que sí, Vale, podemos dar ok. inicio. Vale, muchas gracias, Paola. A ti, muchas Bueno, gracias. ni más faltaba. Apreciados, apreciadas, asociados, asociadas, tengan muy buena tarde. Em, este es un tema, como le decía a Paula también ahorita, en el que personalmente estoy trabajando hace 5 añitos y algo. Estoy trabajando en esto a nivel personal porque me tracé una meta em, superior a la que uno se traza normalmente, se traza normalmente. Es decir, uno primero como que en la vida la estructura de cierta forma. Uno arranca a trabajar, eh, produce unos recursos económicos, empieza a gastar, a consumir, a ser presa del mercado y ese tipo de cosas. Después cae al sector financiero y empieza a meterse en obligaciones financieras y empieza a tener vida financiera y ese tipo de cosas, empieza a apalancar decisiones financieras, piensa en cosas de corto, mediano y largo plazo, pero piensa uno en cosas, normalmente son cosas. No piensa uno en garantizar algunos elementos que te permitan vivir tranquilo. Yo pienso que el estado, cómo uno mide su estado de tranquilidad cuando usted duerme en paz. Cuando usted duerme con tranquilidad, usted está en un momento de óptimo en su vida. Es decir, eh, dormir tranquilo, dormir en paz, significa de que estás haciendo las cosas bien hechas. Entonces, es un tema en el que vengo trabajando a nivel personal. Sí, les voy a contar lo que yo estoy haciendo, les voy a contar algunas cosas para que ustedes de pronto si les sirve un poco la experiencia que he estado teniendo con todo esto, pues poder compartírsela y si ustedes se pueden pegar a una estrategia de estas, pues es importantísimo de que lo podamos hacer. Hay un cambio fundamental, hay un cambio normativo, pues esos temas ya de la reforma y todo eso, esos son temas que ya los hemos tratado en otros espacios. Les invito a que revisen el canal de YouTube de Comedal. Allí hay información acerca de la reforma pensional. Hay muchísimo material allí. Es simplemente ver los títulos de los videos y ahí te das cuenta cuáles son aquellos videos que hablan específicamente del tema. Pero en ese momento en el que pudimos hablar de la reforma pensional, pues no hablábamos de cómo aumentarla o cómo aumentar el tema de con cuánto yo puedo salir pensionado y cuánto necesito generar
para que la pensión realmente me sirva. Entonces, de esto se trata esta reunión, de eso se trata, el que podamos revisar estos apartados. Voy a compartirles pantalla. Ustedes me confirman, por favor, cuando yo tenga mi pantallita allí. Me avisan, por favor. Opa, ¿qué pasó? En este momento está cargando. En este momento está acá. Ya la vemos. Ok, ya en mi pantalla me voy a devolver un poquito aquí. Listo, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo lograr una buena pensión, es decir, mejorar el tema de la pensión. Y aquí surge una pregunta importante, es decir, ¿los aportes que realizo actualmente no son suficientes para poder tener una buena pensión? Pues lógicamente no, hace falta unos ingredientes, hace falta un contenido, hace falta eh, el poder tener una oportunidad distinta para poder mejorar tu situación financiera. Hoy en día, vivimos del gasto, les digo con todo respeto. Una de las teorías es que cuando llegaron los españoles a América, una de las cosas que utilizaron los españoles para poder manipular a nuestros indios eran los espejos. Entonces, nuestros indios quedaban encantados con nuestros espejos porque se podían ver sin ningún problema y lo intercambiaban por mucho oro. Hoy en día no es espejos, hoy en día es cosas y hoy en día no es oro, es plata. Entonces, estamos pues muy manipulados todavía por el mercado, por el consumo y ese tipo de cosas, y estamos perdiendo de vista cosas que son fundamentales para nuestra propia vida, como por ejemplo es este tema, cómo de verdad lograr una buena pensión, cómo mejorar mis temas pensionales. Y para poder pensarnos en un tema de cómo lograr una buena pensión, es importantísimo que nosotros aprendamos a calcular en qué estamos, porque yo no puedo pensar en mejorar mi pensión si ni siquiera sé en qué estoy. Entonces quiero compartirles y les voy a dar unas claves para que ustedes puedan saberlo y puedan calcular desde ya. Esto que les digo no es al 100%, pero es una prox. Entonces nos puede servir muchísimo como para poder calcular desde ya esos temas pensionales. Y les voy a dar una estrategia y les voy a decir qué hacer y cómo hacerlo para que ustedes puedan mejorar. Lo que sí les advierto nuevamente es que ojalá este contenido les lleve a la acción. Es decir, que este contenido no los lleve solamente a enterarse, a saber, sino también a actuar. Es decir, a tomar decisiones definitivamente. Quiero abrirles un disclaimer. No miren este taller, este encuentro, como una asesoría, ni financiera ni en inversiones. Véalo simplemente como una exposición muy personal, es decir, mía, Wilson Valencia, muy personal. Véalo como con propósitos eminentemente educativos, es decir, no vaya a tomar decisiones basados en lo que yo voy a decirles acá, porque ustedes necesitan consultar otras fuentes, investigar un poco más, leer, ir a fuentes muy confiables y de allí, después de haber leído, después de haberse informado, sacar sus propias conclusiones y ahora sí poder tomar acción. Pero no piensen de que esto que les voy a decir es para ustedes. Esto es absolutamente general, esto no es individual, es absolutamente general. Lo que sí es importante que lo tengas en cuenta es que es para todos. O sea, este tema es para absolutamente todos, pero no vayas a tomar decisiones basadas en lo que vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque esto es netamente educativo, no es una asesoría como tal. Cada persona es diferente, cada persona tiene unas realidades distintas, cada persona tiene unas posibilidades diferentes, así que no quiero que vamos a tomar decisiones de pronto por un concepto muy general y ustedes llevarlos al plano particular, ¿vale? Mi nombre es Wilson Valencia Ríos Góez. Este es mi perfil profesional, ahí se los dejo para que le den una consulta al respecto. He trabajado muchísimo estos temas financieros desde hace muchos años. Tengo más o menos unos 22 años, 23 años de experiencia en estos temas financieros propiamente, en el mercado de inversiones. También he trabajado en firmas comisionistas,
Soy certificado en este momento por la autorreguladora de mercado de valores y vigilado por la Superfinanciera. Trabajo para una firma de consultoría especializada en temas de asesoramiento, en planeación financiera, en planeación fiscal, en gestión de patrimonios, cómo construir patrimonios y, lógicamente, en mercado de valores, es decir, en oportunidades y portafolios de inversión. Entonces, es importante que empecemos a hacer unas cuentas preliminares para saber en qué estamos, para poder determinar en qué estamos y qué necesito hacer y cómo lo debo hacer. Entonces, lo primero es, revisemos cómo está. Acuérdense de una cosa, hay una reforma pensional que arranca a partir del 1 de julio del año 2025. Es decir, el próximo año hay unas personas que se va a dividir en dos, aunque eso ya está dividido, se va a dividir en dos el tema pensional en el país, unos los que quedan en régimen de transición y otros los que definitivamente les cobija la nueva reforma pensional. Régimen de transición, ley 100, reforma pensional, la que ahora generó el gobierno Petro y que arranca vigencia el próximo año. Condiciones para poder estar en una buena otra. 750 semanas mujeres, 900 hombres, para estar en régimen de transición, eh, para estar allí, es decir, para que te cobije la ley 100 como tal. Si tienes de esas semanas cotizadas en adelante, sin importar la edad, estás en régimen de transición, es decir, ley 100. Pero si no alcanzaste las 750 semanas, o si eres mujer, o 900 si eres hombre, pues te cobija la nueva reforma pensional. Y lógicamente es una desventaja. Por donde lo quieras ver, es una desventaja total y te lo voy a demostrar ahorita a través de unos ejercicios que te voy a plantear, que son tomados, pues lógicamente, de unos cálculos que se han hecho y unos cálculos que usando el sano juicio hemos visto cómo una persona desafortunadamente puede verse muy afectada si no toma decisiones acertadas en cuanto a su futuro pensional. La pensión uno la ve como algo muy lejano, muy distante, solamente uno se preocupa cuando ya entran algunos años. Ya cuando uno entra a algunos años, normalmente después de los 40, es que uno empieza como a decir, uy, vení, yo necesito revisar cómo está mi tema pensional. No, vení, yo quiero pensarme ya de largo plazo porque pues mis hijos están creciendo, ellos salen y se van, y yo qué, cómo quedo, y mi pareja cómo queda, o no tengo hijos, es decir, pues nadie en algún momento me irá a dar la mano si algo necesito, entonces desde ya necesito empezar a construir un futuro financiero con el que yo pueda vivir cuando ya no tenga fuerzas para trabajar. O como lo estoy haciendo yo, que es, yo no voy a esperar definitivamente a que lleguen los 62 años o 65, que es lo que se espera que suceda en la segunda reforma pensional, porque se viene una segunda reforma pensional, porque esta reforma pensional es insostenible. Entonces se espera de que algunas personas pensemos en un plan de retiro laboral anticipado. Entonces, eso es en lo que estoy trabajando, el poder retirarme de manera anticipada, el poder decir, ya tengo con qué vivir, tengo con qué cubrir ya mis gastos, no necesito del trabajo, ya construí yo mismo un patrimonio que lo puedo colocar a producir en algunas alternativas. De esas alternativas, pues podemos vivir tranquilamente. Entonces, es hacia allá, hacia donde los quiero dirigir para que ustedes puedan montar muy buenas alternativas y puedan construir de verdad un futuro financiero. Entonces, eh, pues, dependiendo de la edad, el género y las semanas cotizadas, ahí está el grupo al que perteneces en cuanto a tu tema pensional. Entonces, los que están en régimen, ahorita en el nuevo régimen de pensiones, claro que tienen una desventaja y muy fuerte frente a los que están en ley 100, por supuesto. De acuerdo. Por eso es importante hacer cosas y empezar a hacerlas desde ya. Entonces, ¿mis aportes actuales no son suficientes? No, obvio no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque los recursos con los que vas a salir pensionado o pensionada seguramente serán un porcentaje inferior al ingreso que tú estás recibiendo o que entrarías a recibir
justo después de salir de trabajar o dejar de trabajar. Entonces, estás ganando, ejemplo, 15 millones de pesos, un ejemplo. Podrías estar saliendo por ahí con unos 7, por ahí con unos 8 máximo. Y pues tus gastos están por ahí en 10. Entonces vas a tener allí una situación. Y es importante que aprendamos a calcularla y a prepararnos desde ya para ese tipo de cosas. Miren esto. Esto es un cálculo muy sencillo que se hizo, un cálculo elaborado con el sano juicio que se hizo. Esto sin reforma pensional y esto con reforma pensional. Es decir, esto para quienes estamos en la ley 100 y este para quienes caen en la nueva reforma pensional, la reforma de Petro. Entonces, hay una desventaja muy fuerte. Miren, hagamos términos semejantes. Una persona que tenga un salario de 6 millones de pesos, 6 millones de pesos, si esa persona se pensiona con la ley 100, es decir, con el régimen de transición, pues esa persona podría estar recibiendo ingresos pensionales por 4.600.000 pesos. Alguien, por favor, de los que está en la sala, ¿me puede calcular qué porcentaje es este valor con respecto de este? Alguien que por favor me lo pueda escribir en el chat. ¿Qué porcentaje es este valor con respecto de este? Alguien que me diga, por favor. Allí con el celular puedes hacer la cuentica y escribírmela por ahí. Es muy sencillito para que me lo pongas en el chat. Y con la reforma, ahorita, la reforma pensional, pues esto cambia drásticamente. Con el mismo salario, 6 millones de pesos, la persona máximo podrá acceder a una pensión de 2.800.000 pesos. Entonces, imagínese el impacto de haber caído en uno o en el otro régimen. Ayúdenme, por favor, también este porcentaje, este valor, ¿qué porcentaje es con respecto de este, por favor? Para que lo podamos tener. ¿Alguien ya lo hizo? Para que me lo pueda decir, por favor. Por acá nos dicen 77%. Este 77%. Ok, ¿y el El otro? primero, sin Ajá, reforma pensional. ok. ¿Y el segundo? No lo han hecho todavía imposible. 46% con Wow. reforma pensional. ¿Lo hiciste tú o uno de los asociados asociadas lo hizo? El primero lo hizo una asociada, el segundo lo hice yo. Ah, está bien, vale, ok. Gracias, Paola. Con Entonces, gusto. miren la gran diferencia, ¿no? Acá ni siquiera tengo el 50% del último salario que yo tenía a la hora de pensionar. Ni siquiera la mitad. Y aquí ya tengo, lógicamente, mucho más de la mitad. Tengo el 77%, que es el tope máximo con el que tú podrías, bueno, el máximo es el 80%, pero tú podrías estar muy cerca. Entonces, mira las grandes diferencias entre un régimen y el otro. Entonces, si tú estás por acá, pues tienes que hacer un esfuerzo muchísimo más grande que el que está acá. El que está acá, de todos modos, tiene que hacer un esfuerzo. Es más, les quiero decir una cosa. Hemos hablado de brecha pensional en algunos espacios distintos. La brecha pensional se mide de dos formas. Se mide con respecto al gasto. A ver, este valor que está aquí o este valor que está aquí, ¿en qué porcentaje me cubre los gastos que yo tengo? Entonces, por ejemplo, si usted tiene gastos de 5 millones de pesos, pues este 4.600 está muy cerca y usted necesita solo 400.000 pesos mensuales para poder cubrir el tema de su gasto. Si estamos viendo brecha desde el punto de vista del gasto. Si estamos viendo brecha pensional desde el punto de vista del ingreso, es la diferencia entre estos dos valores. Eso es brecha pensional desde el punto de vista del ingreso. Es decir, que yo tengo 1.400.000 pesos de diferencia que debería de buscarme por algún tipo de alternativa para poder tenerlo mensualmente y poder seguir teniendo al menos el último salario que yo tuve. A esos dos se le llaman brecha pensional. Brecha pensional desde el punto de vista del ingreso, brecha pensional desde el punto de vista del gasto. Lógicamente a mí me interesa mucho más el tema del gasto, pero ahí tienen las dos opciones. Entonces,
Si tú tuviste tu último salario de 6 millones de pesos, pues tu brecha aquí va a ser de el 23%. Esta es tu brecha pensional. Pero si tú vas con el nuevo régimen de pensiones y vas a tener este recurso acá, pues vas a necesitar el 54% de lo que recibes ahorita además para poder completar o cubrir tus ingresos actuales y así poder cubrir tu brecha pensional. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta los dos conceptos como tal. ¿Hay alguna pregunta en este momento, Paola, o todo va bien? Wilson, qué pena, no te escuché. ¿Hay alguna pregunta que tengan en este momento o vamos bien? No hay preguntas por ahora. En este momento sí tenemos una pregunta, pero fue en relación a los comentarios o de la conversación que teníamos al inicio de la charla. Ajá. Nos dicen por acá, estas recomendaciones están en línea con la nueva reforma pensional. ¿Recuerdas que pues iniciamos a hablar un poco del tema antes de iniciar con la charla? Ajá. Sí, sí, ok, vale. Obviamente, ok. Si van teniendo preguntas, por favor las van generando porque pueden ir saliendo de pronto algunas inquietudes y vale la pena que las vamos revisando. Pero quiero que les quede claro. Entonces, brecha pensional desde el punto de vista del gasto, brecha pensional desde el punto de vista del ingreso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si les ha quedado clarito, me escriben por ahí por el chat. Si les queda claro, me dicen sí. Si de pronto alguna cosa no les queda bien, me dicen no, amplíame un poco más para poder saber si estoy transmitiendo de manera adecuada. Entonces, por favor, escríbanme por allí si está o no estamos bien en el tema que estamos tratando ahorita y en la explicación que quiero que ustedes tengan. Me dicen, por favor, por el chat. No dejen de escribir, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, hay dos cosas que quiero que tengamos en cuenta. Yo les voy a regalar, como siempre, unas herramientas. Voy a regalarles a todos ustedes unas herramientas. Les voy a regalar un par de herramientas buenísimas, que sé que les va a servir muchísimo para que ustedes puedan tener el caso suyo en particular, su propio caso en particular, y ustedes mismos, ustedes mismas, puedan armar su mismo plan y su misma estrategia. Les voy a regalar un par de herramientas para esto. Una de ellas es de planeación financiera y la otra es específicamente de esto, de su tema de brecha pensional. Quiero que lo tengan clarísimo y ustedes mismos lo puedan construir. Bueno, muy bien. Armemos un plan entonces. ¿Por qué? Porque si ya tenemos esta disminución o esta caída en el ingreso y resulta que ese es el ingreso con el que yo estoy acostumbrada a vivir, pues voy a tener que armar un plan para poder hacerle frente a mi tema pensional cuando se lleguen los años y yo pueda y yo necesite eh, cubrir mi estilo de vida y mi calidad de vida. Entonces, armemos un plan, revisemos qué hay que hacer, analicemos entonces ese tema. Eh, Hay opciones desde ya que puedo estar haciendo, es decir, no esperemos a cumplir ciertos años para empecemos desde la edad que tenemos para que podamos llegar a cierta edad y podamos tener de verdad un agradecimiento por las decisiones que yo pude tomar o por aquellas cosas que yo pude emprender cuando tenía las oportunidades. Por eso uno normalmente lo que hace es construir patrimonio improductivo primero, su casa, su carro y todo ese tipo de cosas que usted compra que no le producen plata, pero después el patrimonio productivo, el patrimonio con el que tú vas a poder vivir en el futuro sin depender del gobierno de turno y cuánto te quiere dar para vivir el gobierno de turno. Entonces, bueno, muy bien. Calculando mi pensión, voy a salirme de aquí un momentico porque quiero que hagamos este ejercicio, que hagamos un ejercicio de cálculo de pensión. Si alguno de ustedes quiere que le haga una simulación de su caso, me lo puede escribir por el chat o por preguntas y respuestas y lo calculamos. Voy a hacer un cálculo muy sencillo. Como les digo, esto no es 100% seguro. Esto tiene un margencito de error, pero el margen de error no es demasiado grande. Entonces, denme un momento. Yo voy a enseñarles desde cero esto cómo funciona. En un segundito. A ver, esto está aquí. Voy a compartirles pantalla, una pantalla diferente. Es una pantalla distinta. ¿En dónde está? Les
Mm, y le voy a decir compartir pantalla. Me avisan por favor cuando estén viendo mi pantalla, es la pantalla de navegación de Google. Me avisan por favor cuando la vean. Wilson está cargando. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya cargó, sí, claro, cargó la página. No, ¿Cómo no? no estamos viendo tu presentación. Está en negro. Está en negro, espérate, entonces le voy a decir que deje de compartir y voy a buscar una opción distinta. A ver. Y, ¿en serio no deja compartir? Dicen, Wilson Valencia ha empezado la Ah, función de compartir las pantallas. se está cargando. Voy a quitar un momentico mi cámara por si de pronto me genera de pronto algún tipo de interferencia, pero dice que la pantalla se está cargando. O sea que debería demostrarse que yo estoy haciendo aquí. Está cargando, pero no termina de cargar. No, mira que no me deja, no entiendo por qué. Voy a decirle que voy a compartir toda la pantalla. Hay forma, porque este me dice que... Mira que no sé por qué no me deja. Pero Ahí, mira que ahí estamos ya, viendo ya Google. ven el Google. Ahí ya, Sí. ok. Ajá. ¿Qué están viendo en Google? Dice, calcula el valor de De tu tu pensión. pensión. Ahí ya le Ujú. sale, ¿verdad? Sí. Ok, vale. Entonces, quienes deseen tener una PROS de su tema pensional, por acá lo podemos hacer. Entonces, usted entra aquí a ese link de Colpensiones, dice calcula el valor de tu pensión y desde allí vamos a hacer un cálculo muy sencillito, muy sencillito. Ahí dice, por favor, espera, calcula el valor de tu pensión. ¿Sí? Este computador se hace esperar, te cuento. Ya, ahora sí. ¿Lo pueden ver? Sí. Wilson, seguimos viendo la página de Google, pero no sé si de pronto estás abriendo como... Sí, entré a la de Colpensiones, a la cuenta, a la de No, estamos Colpensiones. viendo la página de Google donde dice calcula el valor de tu pensión. Ay, pero ya debió haber mostrado este, porque entonces, mira que yo ya voy a dejar de, espérate un momentico, si es que está cargando todavía la pantalla, es que, en serio, esta página está muy pesada. Ahí hay un relojito que se está moviendo. ¿Sigues viendo todavía eso? Sí, nos sigue sin cargar, Wilson. Seguimos viendo la página de Google. No voy a poder mostrarles, no puede ser. Voy a dejar de compartir otra vez. Voy a dejar de compartir porque es que tengo este Google demasiado lleno de cosas. Por acá tengo algo. Espera aquí, por la responda. Es de Zoom, ¿sabes? Es el Zoom el que está molestando, no es la cosa, es el Zoom. Es el programita el que está generando ahí como problema. ¿Tú me escuchas, Paula? Sí, Ok. No, es el Zoom. ¿Sabes pero que? mira que por acá nos dicen en el chat, Ajá. el simulador de Colpensiones no funciona si faltan menos de 10 años para pensionarse. Ah, correcto. Vale. Eso es claro, eso es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la persona ya entra en régimen 100, pero lo que podemos hacer de pronto es que podamos anticiparnos un poquitico. Es decir, para los que tengan 52 años hombre y 47 años mujer, podemos irnos de pronto un añito antes y poder, como te digo, aproximarnos un poquito, al menos aproximarnos un poquito.
Pero mira, lo extraño es que no me deja proyectar la página y se queda bloqueado. Me dejó bloqueadísimo. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir. Sí, espérate, sí, nuevamente, un segundo. No, es que ya ni me deja salir de la opción dejar de compartir. Ni siquiera. Ahí estás viendo mi pantalla de Google. Sí, Google, sí. Ok. Ahí Ahora estoy sí, viendo. calcular el valor de tu pensión, Ok. pero no está cargando. O sea, bueno, ahora sí, Colpensión es electrónica. Ok, perfecto. Por favor, Sí espera. está cargando. Ajá. Ok, vale. Efectivamente, como dice uno de los asociados, esta opción eh, no aplica para personas que ya estén. ¿Saben por qué no aplica? Muy sencillo, porque la persona puede cambiar, si está en ley 100, puede cambiar de régimen, ya sea de prima media o de ahorro individual. Entonces, por eso no lo permite, pero uno puede aproximarse un poquitico. Entonces, voy a hacerlo de pronto con daticos míos, colocar unos daticos ahí a prox. Ya lo había colocado, Wilson Valencia, género hombre, papá, en qué edad empezaste a cotizar, pongámosle que a los 18. eh, Esto es cuántas en Colpensiones y cuántas en fondo privado, en dónde está actualmente, pongámosle esto. Lleva vinculado más de 5 años, pongámosle que sí. El salario, pongámosle, no sé, pongámosle algo, pongámosle 10 millones. A ver esto cómo da. Y aquí dice calcular. Entonces, mira, ustedes pueden colocar los datos, ahorita acabo de colocar, y él les va a hacer una simulación. Él les va a hacer una simulación. Ustedes ponen la edad, ponen, voy a volverme un poquitico, voy a volverme aquí nuevamente para que ustedes puedan ver lo que puse en tiempos y en todo ese tipo de cosas. Pongan su nombre, pongan su número de cédula, sus datos, aquí están, pongan su fecha de nacimiento, pongan a qué edad empezaron ustedes a cotizar. Acá dice cuántos años en Colpensiones, cuántos años en fondo, cuántas semanas, perdón, en Colpensiones, cuántas en fondo privado. Esto es simplemente una simulación. Voy a colocar que esto es protección. Voy a colocar ya más de 5 años en fondos privados, digamos que sí. Y aquí dice que cuál es su ingreso base de cotización. Entonces pongámosle un valor, digamos que son 10 millones. Entonces, esto es importantísimo de que ustedes lo tengan. Es importantísimo que lo tengan allí. Entonces, calcular, y él aquí ya nos saca esta información y nos dice lo siguiente. Nos dice que, bueno, la Wilson Valencia, esta simulación se realiza bajo supuestos. Entonces, si por ejemplo, yo tengo 10 millones de pesos, he aportado 18 años, es decir, ya tengo las 900 semanas, yo necesito aportar 8 años más y con 8 años más ya estaría con las 1.300 semanas de la ley 100, 900 más 400, 1.100. Y yo, si estoy aportando 10 millones de pesos sobre un salario de 10 millones de pesos, pues entraría a tener una pensión, si sigo igual, de 6.615.000 pesos, es decir, saldría pensionado con el 66% del salario actual. Es decir, que tendría una brecha pensional del 34% en cuanto al ingreso. Si aportas en los próximos años, entonces si aporto todos los años, voy a salir ya con el 75% del salario actual. Si lo que hago es hacerlo durante los 12 meses del año, si lo hago durante los 9 meses del año, pues voy a tener este valor de acá. Y si es menos, pues ya no me lo saca. Pero es importantísimo de que usted sepa desde ya que puede tener un aproximado. Puedes tener un aprox de cierta forma y poder salir con un dato que te permita saber con qué porcentaje de pensión vas a terminar
y cuánto es lo que necesitas para poder cubrir tu brecha pensional. Vuelvo y les digo, puede ser por brecha pensional o puede ser por un tema de que tú mismo construyas tu propio plan de retiro laboral. Entonces, ya saben que desde esta página podemos hacerlo sin ningún problema y puedes tener algún tipo de simulación. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto me la pueden formular. Pero estos son los datos que quería mostrarles para que ustedes tengan un aproximado de su tema pensional. ¿Vale? ¿Hay preguntas? Wilson, si por acá tenemos una inquietud, nos dicen, quisiera preguntar, aunque no es el tema, preguntar sobre mi caso, tengo 51 años, llevo cotizado 871 semanas a la fecha y estoy en porvenir con la nueva reforma. Primero, ¿me conviene pasarme Pero a Colpensiones? es hombre, obvio. Dice asistente anónimo. Tiene que ser Eh, hombre, porque si son 800 y pico de semanas, no alcanzó las 900. bueno, entonces una de las preguntas es, ¿me conviene pasarme a Colpensiones? Tendría que cotizar hasta las 1.300 semanas para pensionarme, es decir, hasta más de los 60 años para pensionarme o me cobija reducción de semanas por tener un hijo. Gracias por la colaboración. Bueno, ahí sí quedo confundido, porque el tema del hijo aplica solo para las mujeres, no aplica para los hombres. Si tienes régimen acuérdate que el régimen de transición, si, o al menos pues que seas mujer y pienses que necesitas las 900 semanas. Si eres mujer, necesitas 750, no 900. Si tienes 750, no tienes el nuevo régimen, tienes el régimen de la ley 100 porque valdría la pena que me aclarara si es hombre o mujer, pero como te digo, y si te aplica, lógicamente, por el tener hijos, un hijo te aplica 50 semanas de reducción, es decir, un año. Acuérdense que aplica hasta 3 hijos máximo. Así que no se van a poner a tener un poco de hijos porque eso lo aplica para 3 hijos. Entonces, bueno, pero 3 hijos aplica para para el nuevo sistema pensional. No se les olvide, nuevo sistema pensional. Entonces es importante que me digas si finalmente eres hombre o mujer para poder darte la respuesta. Si, por ejemplo, eres mujer, no te aplica el nuevo régimen de pensión y eres ley 100 habría que revisar, tendrías que revisar el tema de los ingresos que tienes y si es, dependiendo de ese ingreso, si puedes hacer aportes adicionales para mejorar tu pensión. Pero yo creería que dependiendo, vuelvo y te digo, el salario te puede convenir muchísimo más Colpensiones, porque Colpensiones pensiona mucho mejor que un fondo privado. Te va a pensionar muchísimo mejor que un fondo privado. Entonces, pero depende lógicamente de el valor que tengas cotizado mes a mes. Acuérdense que también hay una modalidad adicional que tú puedes tener y es una pensión anticipada. Tú puedes tener una pensión anticipada. ¿Cómo se calcula una pensión anticipada? Cuando tú tienes el 110% de un salario mínimo que se calcule por los años que te estiman de vida, eh, si te van a entregar el 110 de un salario mínimo, puedes solicitar una pensión anticipada, lógicamente. Eso lo puedes hacer en una administradora de fondos de pensiones privadas, lógicamente, lo puedes hacer. Entonces, esto para que lo tengas en cuenta. Entonces, valdría la pena, Paola, revisar ese detallito, que no es un detalle menor, es un detalle súper importante para darle respuesta asertiva a, la sociedad o asociada, ¿vale? Vale, por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo aproximamos los que estamos en los últimos 10 años para la pensión? Bueno, si estás pues lo que puedes hacer es de pronto irte un año atrás y llegar y decir, bueno, el año 2023 yo cuánto tenía más o menos de salario y me faltarían 11 años, entonces sí lo puedes hacer aquí. Entonces pones todos los datos y sí lo puedes hacer por medio de esta herramienta, por ahí sí lo puedes hacer. Bueno, en relación a la pregunta que te acabé de hacer, me dicen que es una mujer. Pero allí hay un tema, porque si tienes 800 y pico de semanas,
Si tienes 800 y pico de semanas, no eres nuevo régimen, eres ley 100. No eres nuevo régimen, eres ley 100. Porque el requisito, sin importar la edad, sin importar la edad, tengas 750 semanas. ¿Cuántas dijo que tenía, Paola? 800 y pico. Wilson, si quieres de pronto para que la puedas entender mejor, está por la opción de preguntas y respuestas donde dice asistente anónimo. Dice, tengo 51 años, llevo cotizado 871 semanas a la fecha y estoy en porvenir. No tiene nuevo régimen. Está en el régimen de ley 100. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. La persona ya tiene las semanas para poder eh, pertenecer a la ley 100 y que no le cobije la nueva reforma pensional. Y lógicamente, sí le conviene, obviamente, tener, dependiendo del ingreso mensual que tenga. Ah, bueno, por ahí dice, mis ingresos son de 5.400, pero es otra persona. A menos que se trate de la misma, que estemos hablando con Gladys Cañas, que sea también asistente anónimo, eh, te convendría muchísimo más Colpensiones, por supuesto, por supuesto. El tema, ¿sabes cuál es? Que pasarte ahora con 51 años va a requerir, estarías a 6 años de poder pensionarte y tendrías que requerir por estar en ley 100 y pertenecer a ley 100 seguramente la asistencia de un abogado para poder hacerlo, para el caso tuyo, principalmente para el caso tuyo. Necesitarías de la asistencia de un abogado para eso. Pero que te conviene más Colpensiones con ese ingreso, por supuesto que te conviene más Colpensiones. ¿Hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? No, Wilson, por el momento. Ah, bueno, por acá nos dicen, en relación a la pregunta, dice el doctor Juan Diego, ¿cómo aproximamos los que estamos en los últimos 10 años para la pensión? Tengo 57 años y tengo 1.300 semanas a la fecha. Estoy en Colpensiones. Ok, bueno, si tiene 1.300 con 50, ¿qué? Sí, 57 años. El valor mínimo, doctor, con el que usted arranca es el 65%. Y tiene 57 años, está a 5 de pensión. Por cada 50 semanas tiene el 0,5% de más. Es decir, que tiene 2.5 de más para su tema pensional. Es decir, que podría salir con el 67.5% del promedio de los últimos 10 años. Aquí ya nos tocaría hacerlo manual, doctor. Coger el ingreso de los últimos 10 años, promediarlo y a ese promedio sacarle el 67.5% y ese sería muy aproximadamente el valor de su pensión, doctor. Ahí ya nos tocaría hacerlo manual porque la herramienta que tiene Colpensiones no lo permite así. Pero ya sería, ya de que usted eche hacia atrás unos años y proyecte los 5 que le hacen falta. Eche para atrás 5 años y proyectando 5 pensando en que las cosas van a seguir así. Entonces, suba el ingreso IPC como mínimo. Entonces, coja hacia atrás los valores, los 5, y a estos que se vienen para adelante, proyectémosle un incremento anual del 5%, que es lo que se estima que pueda hacer IPC, lo que se estima. Entonces, calcúlele el 5 a los 5 años que se vienen. Entonces, coja ejemplo, si son 10 millones, un ejemplo, el 5%. Entonces, son 10 millones 500 mil pesos. Después de esos 10 millones 500 mil, el 5%. A ese valor, para el siguiente año, el otro 5%. Y así a que se vayan 5. Súmelos, saque un promedio de los 10 últimos y multiplíquelo por el 67.5. Ahí le estaría dando un aproximado. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿A las preguntas? No. Sí, Wilson, pero si quieres continuamos con el tema y dejamos las preguntas para el final porque para que Hay pues, sigamos muchísimas. abordando el tema. Hay muchísimas, Tenemos vale. como otras tres. Ok, vale. Entonces, brechas pensionales ya lo vimos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista del gasto. O un plan de retiro laboral anticipado, que es lo que uno debería de pensarse definitivamente. La brecha pensional, pues para poder calcular temas de brecha pensional, pues hay que tener fijo y clarísimo, clarísimo, para calcular brecha, cuáles son tus gastos fijos actuales y cuáles son tus ingresos actuales.
Acuérdense que la brecha se calcula sobre estas dos variables, la variable ingreso y la variable gasto. Importantísimo que tengamos ya un cálculo de cuántos son mis gastos fijos en el mes. ¿Cuáles son los gastos fijos? Alimentación, servicios públicos, arrendamiento, transporte, salud, educación, suscripción, todo lo que usted paga sí o sí en el mes. Todo ese tipo de cosas que usted paga en el mes. Es importantísimo que lo tengas. Entonces, lo que uno hace es pronosticar gastos fijos en el tiempo. Es importantísimo. Pronostica un valor pensional, como les mostré ahorita, que es importantísimo tenerlo, y determinar la diferencia entre cuánto necesito en gastos y con cuánto me voy a pensionar. Cuando yo identifico cuánto me voy a gastar y cuánto necesito, es allí cuando yo digo, tengo una brecha pensional de tanto. Em, Tengo unos gastos de 6 millones de pesos mensuales y me voy a pensionar con 4. Tengo una brecha de 2 millones que necesito cubrir. Obligatoriamente necesito cubrir. O la otra es cuando usted hace su propio plan de retiro laboral, que usted dice, necesito identificar cuál es mi capacidad de ahorro actual y cómo voy a generar una composición de portafolios de inversión, que es finalmente lo que yo estoy haciendo en este momento. Estoy generando una estrategia para poder mejorar mi capacidad de ahorro y ya tengo unos portafolios de inversión que me permiten y me van a permitir tener unos recursos mes a mes con los que voy a poder vivir. Esto se los voy a mostrar ahorita. Entonces, se pronostica también las rentabilidades y la cantidad de dinero invertido. ¿Por dónde empezar? Ok, perfecto. Por ejemplo, la misma organización Comedal tiene una alternativa que se llama Proyectate, que es importantísimo de que ustedes lo conozcan. Por eso se los pongo de primerito, porque aquí está la casa y es importantísimo de que usted identifique que hay un plan de ahorro que le sirve a usted para que pueda cubrir brechas pensionales. Esto es importantísimo de que usted lo consulte, por favor. Esta es una de las opciones. Otra de las opciones es a través de cuentas de pensión voluntaria. Es decir, ¿por dónde empiezo? Primero, por ver mis brechas pensionales. ¿Cómo identifico la brecha pensional? Más o menos una simulación de con cuánto me voy a pensionar. Es lo primero que haces. Segundo, identifico cuáles son más o menos mis gastos fijos en el mes, cuánto voy a necesitar y lo que hago es proyectarlo en el tiempo. ¿Cómo hago si tengo una brecha pensional allí? Es decir, una diferencia entre lo que voy a recibir y lo que voy a necesitar. ¿Cómo lo hago? Pues a través de alternativas como ahorros en este tipo de portafolios que tiene Comedal, como es Proyectate. Aportes a pensión voluntaria también lo puedes hacer, que estos aportes a pensión voluntaria tienen un impacto tributario, que es importante, o hacer aportes voluntarios a pensión obligatoria, también lo puedes hacer. O definitivamente el tomar inversiones en portafolio. Es decir, tienes cuatro alternativas. Fundamentalmente tienes cuatro alternativas. O tú dices, voy a montar mi propio consultorio, voy a montar mi propio negocio y voy a trabajar ahí hasta que, mejor dicho, no dé un respiro más. Ok, pero si tú lo quieres hacer acompañado o apoyado y parándote en tu capacidad económica actual, aquí hay cuatro alternativas que te pueden servir y es importantísimo. Les recomiendo, hablen con su asesor de Comedal y pregúntele cómo funciona Proyectate, cómo funciona esa alternativa de ahorro, que es con devolución de recursos y ustedes van a tener seguramente allí cobertura de brecha pensional. Lo podemos hacer también a través de cuentas de pensión voluntaria o lo podemos hacer con aportes voluntarios a pensión obligatoria, que también lo podemos hacer sin ningún problema. Y esto se puede hacer en los dos regímenes, en la ley 100 y en el nuevo régimen pensional. También se puede hacer, por supuesto. Acuérdense que son 2.3 salarios los que se quedan en Colpensiones y el resto, todo lo demás se va para fondos privados como tal. Sí o sí se va para fondos privados. Es decir, que ya no hay ese tema de que o escoges este o escoges el otro. No, hasta 2.3 acá y de ahí para allá se va para fondo privado. Entonces, estas son las alternativas que tenemos. Lógicamente, son cosas que usted debe de evaluar. Por ejemplo, cuando usted ve esta que está aquí y la confronta con esta que está aquí, que son tradicionales,
pues usted debe de revisar algunos aspectos que son importantísimos. Entonces, un fondo directo, pues un fondo directo tú tienes el dinero casi que a la vista, mientras las cuentas de pensión voluntaria necesitas unos requisitos para sacar la plata de allí, que esas son los aspectos negativos de una cuenta de pensión voluntaria. Negativos entre comillas, porque es que también lo puedes usar. ¿Cómo sacas la plata de un fondo directo? Pues cuando se vende el portafolio. Tú tienes, por ejemplo, un portafolio a 6 meses con un fondo directo. ¿Cuándo sacas la plata? Pues cuando se cumplió el tiempo, a los 6 meses. Es decir, ya tienes liquidez en los 6 meses. Que eso es algo que uno busca siempre en este tema de las inversiones, el tener liquidez. Porque el tener liquidez te permite en algún momento hacer algún tipo de movida aprovechando costo de oportunidad. O lo haces a través de cuentas de pensión voluntaria, pero necesitas 3 requisitos aquí que cumplir, 3 requisitos. Entonces, o uno de tres, perdón. Que ese dinero tenga 10 años allá, que tú ya tengas todos los requisitos de pensión como tal, tengas tus requisitos de pensión, o que le apuntes a vivienda y tengas un plan de vivienda y lo puedes sacar sin ningún problema. Si no cumples con uno de estos requisitos, no puedes sacar, no es que no puedas sacar la plata, sino que se te convierte en un problema. Y es un problema no menor. ¿Cuál es el problema en que se te convierte? En que los aportes que hiciste y los retiras sin requisitos de ley, se te convierte en un ingreso fiscal de inmediato. Se te convierte en un ingreso fiscal. Y otra cosa, cuando saques el dinero, tienes que pagar retención contingente. Entonces se te vuelve un tema. Entonces, supongamos que vas a retirarlo para vivienda, supongamos, o lo vas a dejar allí definitivamente hasta que tenga requisito de pensión. ¿Por qué? Porque pues como estamos viendo en este momento cómo mejorar su pensión, pues pensemos en que lo vas a dejar allí. Entonces, suponga de que usted tiene una cantidad de dinero, yo qué sé, tiene 50 millones de pesos, un ejemplo. Tienes 50 millones y quieres saber cuál de los dos caminos es mejor, si hacerlo a través de una cuenta de pensión voluntaria o un fondo directo. Un fondo directo, supongamos que ambos te dan la misma tasa de interés, pongámosle un 12% de tasa de interés, un ejemplo. Si tú metes la plata por acá te da un 12, si la metes por acá te da un 12. Ok. Lo que pasa es que este dinero, esta rentabilidad, cuando retiras la plata, ese dinero, que es la rentabilidad, en un fondo directo, esto es un aumento del ingreso. Ese dinero es un aumento del ingreso. Como es un aumento del ingreso, esto de una vez se convierte en una renta de capital. Y por ser una renta de capital, paga impuestos. ¿Por qué? Porque aumenta tu ingreso. Entonces, pagas impuestos, lógicamente. Por ser una renta de capital, pagas impuestos. Y adicionalmente, cuando saques el dinero, pagas el 4 por mil. Entonces, mira cómo van surgiendo algunas cosas que es importante tener en cuenta. Con pensión voluntaria, ese dinero que está allí no aumenta tu ingreso, no aumenta tu ingreso, aumenta tu patrimonio. Luego, entonces, no es un incremento del ingreso, es un incremento del patrimonio. Luego, no es una renta de capital, es una valorización. Ese dinero que ganaste aquí de más no es una renta de capital, es una valorización. Y por ser una valorización, no pagas impuesto y cuando retires la plata no pagas 4 por mil. ¿Cuál es el tema? De que debes de cumplir edad de pensión o que sea un tema de vivienda o que tenga los 10 años allí. Entonces, mira cómo algunas cosas te pueden beneficiar y otras no. Todo depende de cada cual. Es decir, que tú debes de construir esta estrategia dependiendo de tu caso en particular, dependiendo de tu caso en particular. Esto no es para todo el mundo la misma estrategia, no, cada uno empieza a ver su estrategia y cada uno es el que determina si esa estrategia le sirve o no le sirve. Entonces, miren por los dos lados cuál podría ser más interesante para ustedes. Ahora, ¿cuánto tengo que invertir o cuánto tengo que meter para poder suplir mi brecha pensional? Esto que está aquí es importantísimo. Existen 3 vértices importantísimos, importantísimos para poder manejar tu vida financiera y aumentar tu beneficio pensional.
Siempre es importante ver este triángulo que consta de tres grandes vértices, que es importantísimo. Lo que yo le recomiendo siempre a la gente es estabilice primero las finanzas personales. Primero organícese, no salga a hacer cosas sobre la base del desorden. Organícese primero, organice sus gastos, organice sus ingresos, organice sus deudas, dele orden, organice sus ahorros, dele todo el orden a esto. Y ya cuando esté organizado su tema de finanzas personales, hagamos la segunda cosa y es identificar su perfil de riesgo. Y después de ese perfil de riesgo, ahora sí pensémonos en una alternativa en la que yo pueda colocar unos dineros de manera constante para poder pensarme en mi futuro. En mi futuro, no en el futuro de todos los demás, porque hoy en día pensamos en el futuro de todos menos en el de nosotros. Y la idea es que podamos subsanar primero nuestro futuro, lógicamente. Es que nosotros también estamos ahí en la ecuación. A veces volcamos, por ejemplo, para los que tenemos hijos, todo a favor de los hijos. ¿Y nosotros qué? Entonces, ahí está. ¿Qué son las inversiones? Las inversiones son la consecuencia de un buen manejo de tus finanzas. Así de simple. Así de sencillo. No puedes salir a invertir con un desorden financiero. No puedes salir a invertir con un desorden financiero. Primero organízate y luego sí sal a generar alternativas de inversión, definitivamente. Queremos cubrir brecha pensional, nos toca o ahorrar o invertir. Una de dos. O ahorramos o invertimos. Hay opciones en las que mientras ahorro invierto, claro que sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, como te digo, el tema de Proyéctate, mira, por ejemplo, el tema de pensión voluntaria, que por allí estás ahorrando y estás invirtiendo a la vez. Entonces, estas alternativas te pueden servir muchísimo. El triángulo del dinero. ¿Cómo funciona el triángulo del dinero? A través de tres grandes elementos también. Gastos, deudas e inversiones. Gastos, deudas e inversiones. ¿Quieres saber cómo cubrir o cuánto necesitas para cubrir tu brecha pensional? Ya te lo voy a explicar. Por supuesto que te lo voy a explicar. El perfil de riesgo. Hay normalmente tres tipos de perfiles de riesgo: conservador, moderado y alto riesgo. Son tres, dependiendo de la organización que te haga el perfilamiento. Pueden ser tres, pueden ser hasta cinco, porque aquí en la mitad hay uno, por ejemplo, y aquí en esta mitad también hay otro. Entonces pueden ser cinco los eh, perfiles de riesgo que puedes tener. Esto no es que sea así al 100%, sino que es más o menos lo que uno debería hacer. Si uno tiene un perfil conservador, pues definitivamente hay que invertir en fondos de renta fija, ojalá el 70% de sus recursos. Si uno es moderado, pues la mitad. Pero si uno definitivamente es alto riesgo, pues no meta tanto allí, porque pues eh, tienes muchas variables y tienes muchos elementos que te permiten asumir algún tipo de riesgo. Ya, por ejemplo, si usted es conservador, métase de pronto en fondos de renta fija de mediano o largo plazo, pero con perfil un poquito moderado, es decir, que contengan algo de renta variable, un poquito de renta variable. ¿Cuánto pongo allí? El 20% de mi dinero. Si yo soy moderado, el 30%. Y si soy arriesgado, el 20%. Y al final, ya para un tema de renta variable, el conservador debe de meterle muy poquito. Y esto también tiene que ver con la economía. Acuérdense, usted invierte de acuerdo a cómo está la economía. Y perfil moderado, el 20%, pero mire el alto riesgo. Ese sí la apuesta, por supuesto. Pero yo no les recomiendo que ustedes salgan corriendo a hacer inversiones y a montar portafolios de inversión sin el acompañamiento de un experto. Siempre yo recomiendo el acompañamiento de un experto. ¿Por qué? Porque usted puede ir a cualquier fondo de inversión y créame, los vendedores de estos portafolios no les importa sino que usted traiga plata. Así de simple. Solo les importa que usted lleve plata. No le van a estar informando a toda hora de los mejores fondos, de las mejores alternativas, de cómo mover la plata. No, no les interesa eso porque ya la plata la tienen ellos. Esa plata ya la tienen ellos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Ok. ¿Se detuvo mi cámara? Sí. Hola. Wilson, sí, un poquito.
Sí, ¿cierto? Se detuvo mi cámara. Ahí estoy viendo Y que estamos comenzó. viendo un cuadro, no sé si de pronto es un cuadro de búsqueda a mi costado derecho, A en la parte ver, superior, un cuadro negro. espérame un momentico que la pantalla se puso en ese color que me acabas de decir. Hola, pero ha pasado de todo. Sí. Oh, ¿será por la tempestad? Es que llovió demasiado duro. No sé si todavía estará lloviendo, pero llovió demasiado duro. Espérame porque este computador quedó como loco. Ahí vemos que Mm, está como cargando. Espera un momentico porque voy a compartir, dejar de compartir. Y dejé de compartir. Voy ahorita a mostrarles, a ver, aquí, tema. Muy bien. Voy a presentarles ahora cómo generar un tema de brecha pensional. Tema de brecha. Les voy a dar unas recomendaciones en cuanto al tema de brecha pensional. Eh, Voy a compartirles un Excel, a ver si me lo permite. Y me avisas, por favor, Paola, si este programa me permite compartir el Excel. Ahí Sí, yo creo que estamos sí. viendo el Excel, sí. Ajá. Esta hoja de Excel ya se había presentado en un capítulo anterior, pero creo que es importante que lo revisemos nuevamente. Ahora es solamente un espacito pequeño, un espacito pequeño. Vamos a ver cómo es el tema de los gastos fijos como tal, porque a mí me gusta calcular brecha pensional no desde el punto de vista del ingreso, sino de verdad desde el punto de vista del gasto, porque es lo que uno realmente necesita, cubrir el gasto. Uno no necesita a veces ganarse lo mismo, uno necesita es cubrir el gasto futuro. Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio. Voy a proponerles un ejercicio. Este es un ejercicio a 10 años. Suponga que a usted le hace falta 10 años para pensionarse. Suponga que le faltan 10 años para su pensión. Entonces, si dice que su conexión a internet es inestable, pero no, espero que ya se haya estabilizado. Bueno, entonces, les quería contar. Hay una herramienta que quiero que ustedes tengan, porque se las voy a regalar. Es un Excel muy, muy sencillo, muy, muy sencillo, que nos va a permitir proyectar este tema básicamente del cálculo de la brecha pensional. ¿Me avisas, por favor, cuando estén viendo mi pantalla? Yo creo que ya, ¿cierto? Sí. Sí, ya la estamos viendo, ajá. Perfecto. Tengan en cuenta, antes de cualquier cosa, el tema de sus gastos fijos. Es importantísimo que tengan ustedes en cuenta sus gastos fijos. Entonces, los gastos fijos los vamos a colocar aquí con los valores que nosotros estamos generando mes a mes. Con cada uno de los valores que estamos generando mes a mes. Sus gastos fijos. ¿Cuáles son sus gastos fijos? Como les decía ahorita, alimentación, servicios públicos, educación, transporte, todos esos gastos que vamos generando mes a mes. Ahora, vamos a proyectar que nos generamos gastos mensuales por 6 millones de pesos. Si yo cojo esos 6 millones de pesos y los multiplico por los 12 meses, me da 72 millones de pesos en el mes. Es decir, cojo los 6 y los multiplico por 12 en el año, cojo los 6 mensuales y los multiplico por 12 en el año, me dan 72 millones. 72 millones para el año 2024. Entonces, yo me voy a proyectar a 10 años. Es muy probable que para este año la inflación llegue más o menos a un 7% más o menos, calculada la inflación, pero le puse un escenario muy negativo, es decir, le puse un escenario del 10%. Entonces, voy a subirle el 10% para el año 2025 y después ya voy a pensar en escenarios del 5%. Entonces, me voy hasta el año 10, es decir, hasta 2034 el 5%. Entonces, esto se sube de la siguiente forma. 6 millones de pesos me gasto mensualmente en el año 2024, en el año 2025 serán 6,600, en el año 2026 serán 6,930 y así sucesivamente. Es decir,
Ah, bueno, y esto se multiplica por 12 y empieza a ser, pasar de 72 a 79, a 83, a 87, hasta llegar al final a 10.238.766, que es lo que yo calculo que estarán mis gastos fijos en 10 años. Si yo multiplico esto por 12, me da cerca de 123 millones de pesos en el año para dentro de 3 años, dentro de 10 años. Pero que me siga la explicación. Estoy proyectando a 10 años los gastos fijos que tengo ahora para saber en ese tiempo cuánto voy a necesitar para poder suplir mi tema de ingresos. Suponga que esto me da 122 millones de pesos. Entonces, esto me da 122 millones de pesos. Si yo quisiera, por ejemplo, tener un tema de un retiro laboral anticipado en el que yo diga, voy a proveer yo mismo mi propia pensión, yo lo voy a proveer, pues yo no voy a esperar a que el sistema pensional en Colombia me pensione. Yo mismo voy a armar una estrategia para en 10 años, con mi capital, producir el dinero que necesito mes a mes. Eso es lo que uno hace. Entonces, usted necesita un recurso. Si usted tiene 123 millones de pesos en el año como gastos como tal, pues usted necesita tener una cantidad de patrimonio puesto a una tasa de interés efectivo anual que le dé 123 millones de pesos como mínimo. 123 millones de pesos. Entonces, uno calcula, hoy en día, cómo están las tasas de algunos portafolios de renta fija al 10%. Entonces uno dice, bueno, pues qué buenísimo sería unos poder sostenerse al 10%. Pues si usted identifica o puede optar por opciones que en 10 años le den el 10%, pues uno necesita saber cuánto capital o cuánto patrimonio tiene. Entonces aquí uno hace una operación. Aquí hay tres variables. Uno dice, necesito un patrimonio que me genere una rentabilidad de 123 millones de pesos y que ojalá ese patrimonio esté puesto al 10. Entonces usted hace una operación inversa, usted coge este dinero que está aquí, y lo divide en y le da 1.228 millones de pesos. Es decir, que en 10 años necesitamos tener 1.288 millones de pesos. Usted dice, no, pero es que esto es una cosa bestial. Es decir, yo necesito estar ahorrando 122 millones de pesos entonces. Necesito estar ahorrando 122 millones de pesos en 10 años. Es lo que yo necesito estar ahorrando. Y sí, lógicamente, es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque es que en 10 años necesitamos esa cantidad de dinero puesta al 10% para que nos pueda generar una cobertura pensional de futuro. Entonces usted dice, no, pero esto es demasiado. Yo no puedo construir esto. Yo no puedo ahorrar 6 millones de pesos mensuales. No puedo ahorrar todo eso porque me cuesta 6 millones de pesos mis gastos. Y yo cómo voy a coger otros 6 millones de pesos para mi tema pensional, no me da. Entonces es allí cuando uno dice, pues necesitas entonces montarte en portafolios de inversión, donde utilicemos el interés compuesto, donde los intereses que vas a ganar o las rentabilidades pasen a ser capital y lo que tú haces es reinvertir, reinvertir, reinvertir y reinvertir y empezar a gestionar los portafolios de inversión, empezar a gestionarlos. ¿Por qué? Porque es que, y para eso está el acompañamiento financiero, por eso uno elige un asesor financiero. ¿Qué es lo que te debe decir un asesor financiero normalmente? Te debe decir qué portafolios deberías de tener y en qué proporción deberías de tener esos portafolios. Entonces es importantísimo que ustedes lo sepan, porque, pues con todo respeto, ustedes no saben de inversiones, pero su asesor financiero debe tener claro eso. Y eso lo determina conociéndole un poco a usted y sabiendo más o menos usted a qué es que está aspirando. Entonces es allí cuando uno como asesor financiero le dice a su cliente, venga, necesitamos tener este portafolio, necesitamos tener este portafolio, necesitamos aperturar aquí una cuenta, de todo el recurso que estamos teniendo, aumentamos este porcentaje de ese recurso acá, este porcentaje acá y este porcentaje acá. Y vámonos así un momento. Ah, mira, esto ya no va a ser bueno en 3 meses porque las tasas de interés están cayendo. Entonces, tenemos que pensarnos en una alternativa diferente. Entonces, busquemos opciones distintas. Ah, salió esta en el mercado. Esta habría que tomarla. ¿En qué porcentaje? En tanto porcentaje. Y así
se va yendo todo este tema de su desarrollo. Ahora, pensémonos en esto también. Nos había dado 6 millones de pesos, 72 millones de pesos, pero supongamos que usted llega aquí al año 4 y usted ya no se está gastando 7 millones de pesos, sino 15. ¿Y por qué se está gastando 15? Porque uno de sus hijos entró a la universidad. Entonces entró a la universidad uno de sus hijos, dos de sus hijos entraron a la universidad y usted empezó a generar aquí, año a año, la subida de sus gastos. Entonces aquí ya no es 91 millones de pesos, sino 180 millones de pesos. Aquí ya no son 96, sino 190 millones de pesos. Entonces usted se da cuenta de que para el año 10 usted no va a necesitar 123 millones de pesos, sino 241 millones de pesos. Y esos 241 millones de pesos, pues usted necesita de allí saber cuánto necesita recibir para poder cubrir tu brecha pensional. Supón que tú tienes un ingreso de 10 millones de pesos. Es decir, por acá son 120 millones de pesos y empiezas así a calcular cuánto será tu ingreso en 10 años. Tú vas a calcular a 10 años y vas a necesitar 241, pero vas a recibir 204. Entonces vas a tener una brecha pensional después. Vas a tener una brecha pensional. ¿Y la brecha pensional de cuánto es? De 36 millones y medio el año, es decir, de 3 millones de pesos mensuales. Entonces hay que construir un patrimonio que me dé 3 millones de pesos mensuales o 36 millones de pesos en el año. Entonces ya no necesitas los 123 millones de pesos, ya solo necesitas 3 porque esa será tu brecha pensional, los 3 millones de pesos. ¿Cómo los construyes? ¿Cómo lo haces? Bueno, aquí hay una herramienta que también la podemos revisar. Supón, de que tú puedes ahorrarte en el mes 3 millones de pesos, un ejemplo. Y lo vamos a colocar a una alternativa que nos dé una tasa de interés del 10%. Y que cada año vamos a ir aumentando en un 5% esa inversión. Y que en este momento supongamos que tengo 20 millones de pesos en la cuenta, capital con el que ya dispongo, y los voy a colocar a una alternativa de inversión que esté al 10%. Y mensualmente voy a colocar 3 millones de pesos. ¿Cuánto necesito? 3 millones de pesos mensuales. ¿En qué momento voy a tener 3 millones de pesos mensuales? Pues mire, en el año 1 yo voy a tener a punta de 3 millones de pesos mensuales más estos 20 que ya tengo, puestos al 10%, voy a tener 61 millones de pesos. Mírelo acá. Tengo los 20, tengo los 36. Lo que me genera esto es esta rentabilidad, el 10%. Al final del año voy a tener este valor. Luego cojo este valor, lo reinvierto, sigo invirtiendo los 3 millones más el 5% de 3 millones que año a año voy a aumentar un poquitico el ahorro o la inversión. Esto me da este interés generado, esto me da este total, lo reinvierto nuevamente, convierto todo en capital y así empiezo a construir. Si yo lo que estoy buscando es 3 millones de pesos, pues en el año 2 ya los tengo. En el año 2 ya quedó construido prácticamente. En el año 2. ¿Por qué? Porque si yo cogiera este valor que está aquí, además en el año 1 quedaría este valor que está aquí y lo multiplico por 0.1, esto me da 10 millones, 10 millones, 10 millones 400, no, tendría que colocarlo, a ver, veámoslo para acá, porque necesito llegar a 36 millones de pesos. Y acá, aquí. Necesitaría 6 añitos. En 6 añitos, yo ya tengo mi brecha pensional. Necesito 36 en el año 6, pues yo ya tengo mi brecha pensional asegurada al 100%. Es decir, esto es como tú puedes ir cubriendo tus temas pensionales. O sea, mira cómo lo puedes construir tú mismo, tú misma. Ahora, tú me dices, pero sí, Wilson, ok, ya sé que necesito un capital, ya sé que necesito un ahorro. Yo aquí digo, bueno, si yo aumento el ahorro, si yo lo aumento a 4 millones de pesos, un ejemplo, ¿cuánto necesito? Ah, bueno, ya no necesito 6 años, necesito solo 5 años.
En la medida en que puedas ahorrar más, vas a necesitar menos tiempo para poder lograrlo, menos tiempo vas a necesitar para poder alcanzar tu brecha pensional. Entonces, esto para que ustedes lo vayan analizando, lo vayan revisando. Puede usted ahorrarse un año en la medida en que usted tenga una mejor capacidad de, de, de tener dinero disponible para poder ponerlo a invertir. Esta herramienta también se las voy a regalar para que ustedes la tengan, para que ustedes la puedan revisar. Voy a dejar de compartir aquí y voy a seguir compartiendo en la presentación. ¿Vamos bien, Paola? Sí, Wilson, vamos bien. Vale. Ok, ¿dónde estoy? A ver, ¿dónde está esto? Esto, aquí. Y me voy a pasar por aquí. Y voy a compartirles la pantalla, que es esta. ¿Me avisas, por favor, Paola, si ya están viendo mi pantalla? Yo creo que sí. Pensar en el futuro. Ok, perfecto. Vale. ¿Dónde monto mi portafolio de inversión? Ok, ahí está el tema. ¿Dónde lo hago? ¿Dónde? Una gran recomendación que les tengo a ustedes es fondos de inversión. No se metan a hacer trading, no se metan a inventar cosas porque pueden perder su dinero. ¿Dónde lo hago? Y eso es delicado. Eso es como cuando tú dices, a ver, tengo unos kilos de más, quiero entrar al gimnasio o quiero fortalecer un poquitico mi parte muscular y quiero entrar al gimnasio. O sea, está claro de que quieres entrar al gimnasio. Eso es como cuando uno dice, quiero montar portafolios de inversión. Listo. Está. Quiero montar, quiero hacer gimnasio. Perfecto. ¿Será que te matriculas a cualquier gimnasio? ¿Te metes a cualquiera? ¿Da lo mismo cualquiera? No, lógico no. Lógico no. No da lo mismo cualquiera. Tú buscas uno con el que te sientas cómodo, cómoda. Así de simple. Entonces tú miras algunas opciones y dices, aquí me gustó. Este es. Entonces, así también uno elige de cierta forma el dónde abres tus portafolios de inversión. Entonces, yo les recomiendo mucho, de verdad, el que ustedes tengan fondos y que tengan, lógicamente, fondos, pero que tengan a su vez cuentas de pensión voluntaria. Yo les recomiendo mucho esto. ¿Por qué? Porque esto tiene un beneficio, un plus, que es el tema de los impuestos. Te puede servir para poder disminuir el pago de tu declaración de renta porque entra como un beneficio tributario. Entonces está la parte de fondos de inversión y está el tema de las cuentas de pensión voluntaria. Entonces, las cuentas de pensión voluntaria no las tienes que abrir obligatoriamente en fondos de pensiones voluntarias. No. Es más, yo soy de los que recomiendo de no abrir cuentas de pensión voluntaria en fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque son muy limitados, de cierta forma. Yo prefiero más bien fondos de inversión que tienen cuentas de pensión voluntaria. Esos te pueden servir muchísimo más. Y de esos hay muchos en el país. Está por acá, eh, ¿cómo se llama? Alianza Fiduciaria. Está por acá, por ejemplo, Da Vivienda tiene Da Futuro. Por acá tiene, que es la fiduciaria del banco. Por acá está, ¿cómo se llama? Scandia. Por acá hay el mismo de esta misma comisionista, Credicorp Capital. Aquí hay muchos que tienen este tipo de opciones. Entonces, yo te recomiendo más, ahorita la aseguradora más grande del mundo que está en este momento en Colombia, que ofrece excelentes oportunidades, que es Allianz, la aseguradora más grande del mundo, la cuarta más grande en fondos de inversión, te puede servir también muchísimo. Entonces, vamos buscando ese tipo de alternativas. ¿Dónde ponerlo? En lugares que sean reputados, así de simple. Y hay dos tipos de gestión en las inversiones, que esto es importante que ustedes lo sepan. Está la gestión activa y está la gestión pasiva. ¿Cuál es la gestión activa? La gestión activa lo que busca es ganarle a los índices de referencia. Por ejemplo, gran cantidad de los inversionistas del mundo invierten en el Standard Poor's. Standard Poor's, ¿qué es? Son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos.
Cuando uno va a hacer una gestión activa, uno busca superar el Standard & Poor's. Así de simple. Uno lo que busca es ganarle a ellos. Y créanme que cuando uno hace una gestión realmente activa, les gana. Les gana. Y uno le está ganando al 95% de los inversionistas del mundo. Al 95% de los grandes inversionistas del mundo. Entonces allí cuando uno dice una gestión activa, es decir, coja la plata que usted tiene, póngala aquí, póngala allá, saquémosla de este fondo, montémosla en este fondo, dejémosla un año, dejémosla 6 meses, dejémosla 3 meses, volteémosla otra vez acá, pongamos un 10% apenas allí, pongamos un 20% apenas acá. Y cuando tú miras en masa, uno dice, le ganamos al Standard & Poor's, le ganamos a los principales índices en los que la gente invierte, es decir, a la gente que invierte, al 95% de las personas que invierten. Y es allí cuando el asesor financiero dice, lo estoy haciendo muy bien. Definitivamente. La gestión pasiva es una réplica de un índice bursátil sin tomar decisiones. Por ejemplo, usted dice una gestión pasiva, voy a abrir un CDT porque el CDT me está dando ahorita el 11% y el Standard & Poor's me da el 10%. Entonces me voy a quedar ahí un año. Entonces le ganas, pero no haces absolutamente nada. Es quieto, es un dinero que se quedó quieto. Es decir, ahí hay una gestión pasiva, fundamental en la gestión activa, como les decía ahorita. Es importantísimo de que usted sepa qué activos financieros usted debe tener y en qué porcentaje los debe tener. Importantísimas esas dos tipos de cosas, que usted siempre esté de pronto haciendo algunos movimientos. ¿Por qué? Porque la economía te dice qué es lo que hay que hacer y hacia dónde se debe mover el dinero. Hay dos grandes orillas que es importante también que usted la conozca, la renta fija y la renta variable. Ahora, hay gente que no le gusta invertir en renta fija. Sí, claro, porque es que todo el mundo tiene apetito de ganancias. Y la renta fija no da muchas ganancias, por supuesto, pero esto es importante. ¿Qué es la renta fija? Es el guardián de su portafolio. Así de simple. Por eso en todo portafolio hay que tener renta fija sí o sí, porque es el guardián de tu portafolio. ¿Qué quiere decir eso? Ahí yo tengo la mayor cantidad de dinero concentrada, tengo la mayor cantidad de dinero concentrada y los otros son para arriesgar o para hacer algún tipo de movimientos moderados, que si allá pasa alguna cosa con esta renta fija puedo recuperar la pérdida que tuve por allá. Entonces, esto es importante que usted lo tenga en cuenta. Eso sí, asegúrese que esta renta fija le cubra inflación. Acuérdese que cuando uno invierte, acuérdense, uno invierte con tres propósitos fundamentales. Tres propósitos fundamentales. Suponga que usted arranca en enero y mete 1.000.000 de pesos y lo va a retirar en diciembre. 1.000.000 de pesos. Si usted mete 1.000.000 de pesos en enero, usted espera no recibir 900. Se espera al menos recibir el 1.000.000 de pesos, no recibir 900. Porque usted recibe 900, pues usted perdió plata. Entonces, ¿qué es lo primero que uno busca cuando uno va a invertir? No perder plata. Es lo primero que uno busca, no perder dinero. Lo primero que uno busca, no perder. Ahora, suponga que usted con este 1.000.000 de pesos, usted puede comprar 10 unidades de algo. Si usted solo puede comprar 9, usted perdió plata. Así es. Usted solo puede comprar 9 u 8, usted perdió plata. Lo segundo que uno busca es que si yo puedo en enero comprar 10 unidades con 1.000.000 de pesos, que cuando yo saque la plata, al menos pueda seguir comprando las mismas 10 unidades que tenía antes. Es decir, la segunda búsqueda que uno tiene es no perder valor. No perder valor. Es decir, inflación. Protegerme contra inflación. Y la tercera búsqueda que uno tiene es que si uno estaba con 10 unidades, pues ojalá uno pueda comprar al final del año 11 o 12 o de ahí para allá más unidades. ¿Para qué? Porque es que allí ya es donde está la rentabilidad. Por eso cuando uno invierte, uno no solamente invierte para poder ganar, uno invierte para proteger el dinero también. Es que protegerlo es muy bueno. Es que protegerlo es decir, conservo mi capacidad adquisitiva. No pierdo plata. Y aquí les voy a abrir un apartado en no perder plata. Mucha gente hoy en día se está metiendo en alternativas que les pintan en Internet. Y hay alternativas en Internet que pueden ser muy jugosas, pueden ser muy tentadoras, pero ojo, ojo con esto.
porque es que resulta que la superfinanciera nos ha dado una gran lección en cuanto a este tipo de alternativa. La superfinanciera, a través de las super sociedades, ha intervenido algunas compañías que estaban funcionando de manera regular, pero que no tenían autorización y por eso las intervino. Hay otras que ni siquiera la super solidaria se está dando cuenta que están operando y están estafando a todo el mundo. A todo el mundo. Les puedo nombrar algunas que son dudosas. Por ejemplo, hay una que se llama Unions. Unions. eh, Esto sí es muy raro. Es más, busquen ese caso en internet. Eso es rarísimo lo que ellos ofrecen. O sea, simplemente escuchando lo que ellos hacen, uno dice, esto no está bien. Hay otras del sector inmobiliario que yo les tengo un gran signo de interrogación. Hay uno muy famoso ahorita que se llama Trup, que todo el mundo está metido, pero la verdad le tengo un signo de interrogación gigantesco porque no tienen autorización de la Superintendencia Financiera para poder operar y poder entregar rentabilidades, pero lo están haciendo. Entonces, este tipo de organizaciones van a tener seguramente algún tipo de situación en el futuro. Entonces, ojo con esto, porque es que a veces uno, por el apetito de la ganancia, puede estarse metiendo en cosas que no son. La renta variable es lógicamente mucho más arriesgada, pero es más arriesgada porque tiene mejor oportunidad de renta. Por eso, tiene mejor oportunidad. Entonces, cuando uno dice, yo prefiero arriesgar un poco más para ganar más, eso es renta variable. Cuando uno dice, yo prefiero arriesgar menos para ganar menos, eso es renta fija. Así de simple. Entonces, esta es la clave para un portafolio dinámico, la renta variable. Por eso uno hace un mix entre esas dos estrategias. Lo que sí yo les recomiendo es que le bajen un poquitico a la inversión tradicional y se metan un poco más en inversiones inteligentes. Bájele a la inversión tradicional. ¿Cuál es? Ladrillos principalmente. Usted de una dice, voy a comprar un apartamento para alquilarlo, voy a comprar una casa para alquilarla. Miren, normalmente los, las inversiones tradicionales no se adaptan a los cambios. No se adaptan a los cambios. Usted tiene una vivienda y resulta que hubo una pandemia y la persona se fue del país, las personas que estaban ahí, usted no pudo seguir alquilando. ¿Por qué? Porque es que eso no resiste ese tipo de cosas. Hubo un terremoto, hubo una inundación, un cambio en las tasas de interés. Es decir, esto no resiste a veces ningún tipo de cambio. Entonces, por eso uno tiene que bajarle a la inversión tradicional. Es que el mundo ha cambiado y la gente está pensando en hacer los mismos negocios que hacía hace 15 años, 20 años, 30 años, 50 años. No funciona ya así. El mundo ha cambiado definitivamente y hay que cambiar la forma. Por eso hay que hacer inversiones inteligentes, portafolios dinámicos, ETF, fondos de inversión y fundamental, no invertirse tanto en el largo plazo en una sola cosa. Estamos hablando de un tema de cómo mejorar mi pensión, por supuesto. Y esto le puede sonar raro. Usted, por ejemplo, le hacen falta 10 años para pensionarse. Le hacen falta 10 años. Está bien que invirtamos para ver la plata en 10 años, pero no nos quedemos ahí parados en una sola cosa en 10 años. O sea, hay que ser dinámicos, hay que buscar moverse aquí, determinar si esta otra es, mirar si esta otra opción, mirar si esta opción, y por acá ir haciendo movimientos. Primero, pues para tener lógicamente algo que se llama interés compuesto y otro para poder aprovechar oportunidades que van saliendo del mercado. Si usted lo que hace es siempre tener, por ejemplo, el dinero en una cuenta y ya, pues ahí no estás haciendo nada. Realmente no estás haciendo nada. En cambio, si tú tienes portafolios dinámicos, allí sí estás tomando decisiones financieras. ¿Y esto cómo funciona? Acuérdense, esto es como una cancha de fútbol. Aquí hay uno que defiende, aquí hay dos que son los centrales, por aquí hay un lateral, todos estos defienden. Por aquí hay dos volantes de marca, por aquí hay un volante de enganche y por acá hay un delantero y otro delantero. Entonces, mire que estos equipos normalmente piensan en defender con muchos integrantes y a veces no atacar con tantos. Entonces, primero uno piensa en resguardar el dinero y después uno ya piensa, ¿qué estoy haciendo aquí?
a ver si lo organizo aquí. Y después uno ya piensa en ganar. O sea, uno primero se cuida y luego sí sale a ganar. Pero uno no sale a ganar siempre, porque todos no son delanteros. Hay que cuidarse primero, hay que cuidar el dinero primero, hay que cuidarlo. Por eso uno a veces no invierte para ganar, uno invierte solo para cuidar el valor del dinero en el tiempo, únicamente para eso. Les quiero decir una cosa, desde el año 20, desde el año 2021, del año 2021, no, desde el año 2019, la gente es el 30% más pobre por el tema de costo de vida. La gente es el 30% más pobre por el tema de costo de vida. Desde el año 2019, el 30%. Esto, ¿cómo me blindo yo de esto? A través de la inversión, no hay de otro. No hay de otro, a través de la inversión. Pero si usted sigue, trabaje, eh, y que solamente viviendo del trabajo, pues lo que le van a usted aumentar de salario no va a ser lo mismo que le aumentan hoy en día al costo de vida. No es lo mismo. Entonces, el ingreso va creciendo así, el costo de vida va creciendo así. En estos últimos 5 años, la gente es el 30% más pobre de lo que era antes. ¿Por qué? Porque no hacen nada para mejorar su situación financiera. Así que ojo con esto. Estamos pensando en alternativas de largo plazo, mejorar mi pensión, perfecto. Primero, ¿qué debemos hacer primero? Calcular más o menos con qué me voy a pensionar. Segundo, calcular más o menos cuáles son mis costos fijos para poder saber cuánto voy a necesitar en los años. Entonces, ¿qué hago? Los tengo hoy y los proyecto hacia el futuro. Perfecto. ¿Qué otra cosa debo proyectar? Mis ingresos. Proyecto mis ingresos para el futuro. ¿Me da brecha pensional? Ah, pues que sí me da brecha pensional. ¿De cuánto me da la brecha pensional? Le voy a regalar la herramienta para que la calcule. No, la herramienta personal, pensional me va a dar 3 millones de pesos mensuales como mínimo. Ah, entonces le voy a regalar una herramienta para que tú sepas cuánto tienes que empezar a guardar mes a mes para que cuando llegue el momento de tu pensión puedas cubrir tu brecha pensional. Ah, sí, listo. Ya sé cuánto voy a ahorrar. Ahora, ¿dónde lo hago? ¿Dónde? Ah, bueno, ¿dónde? Ahí es una muy buena pregunta. Hay fondos de inversión directo y hay cuentas de pensión voluntaria. Pues las cuentas de pensión voluntaria te pueden servir como un plus para poder darte un beneficio tributario. Las otras te dan liquidez casi que inmediata. Esto es muy individual, vuelvo y les digo, es muy individual. Yo les puedo dar a ustedes muchos nombres de fondos de inversión, pero no quisiera que ustedes, basados solamente en esta información, salgan a tomar decisiones. Esto es un tema ya para poder evaluar su posición o su caso específico y saber cómo se le puede ayudar. Hoy, ¿cómo están las cosas? Todavía tenemos tasas de interés altas, 10.25. Ayer el Banco de la República, antier, perdón, bajó las tasas de interés, el 30 bajó las tasas de interés, cayó al 10.25%, estamos al 10.75, bajaron 50 puntos básicos. Se estima que para final de año pueda caer al 8.75 más o menos las tasas de interés de intermediación, es decir, que se va a poner barato el crédito, aunque debería estar mucho más barato, pero se va a poner un poquito más barato el crédito. La inflación se estima de que más o menos caiga un 7% en el año. La bolsa de valores en Colombia ha estado perdiendo dinero principalmente por todos los movimientos, es decir, que las empresas están vendiendo barato, entonces puede ser un buen momento para poder comprar acciones. Lo que nunca les recomiendo es hacer trading, jamás les recomiendo. Nadie se enriquece haciendo trading, nadie se enriquece haciendo trading, así de simple. Puede mejorar su situación financiera, pero ejemplo, usted mete 1.000.000 de pesos, por bien que le vaya, por bien que le vaya, si usted dice doble el capital, 2 millones, sí, pero pues tenés que meter cantidades de dinero para ver cantidades de dinero, si no, no. Estamos en un proceso de recuperación económica demasiado lenta en el país, muy, muy lenta en el país. Algunos sectores están muy rezagados, pero eso implica de que muy seguramente se van a poder comprar mucho más baratas algunas acciones. Por eso es que uno se monta en fondos de inversión que tengan acciones puntuales de compañía. Uno no compra acciones puntuales de compañía, sino fondos donde hayan ese tipo de alternativas. Un portafolio de inversión es un conjunto de activos financieros. Y activos financieros donde uno busca de verdad la mejor rentabilidad, pero controlando el riesgo. Es lo que uno hace. Esos son realmente los portafolios de inversión.
Esta es una estrategia que yo les presento aquí. Si algunos son muy conservadores, pues aquí está. Tenga más renta fija que renta variable, por supuesto. Y ya cuando uno ya tiene un perfil un tanto agresivo, pues tenga una diversificación de su portafolio. Entonces tenga acciones en economías desarrolladas, como es Estados Unidos. Invertir en Estados Unidos sigue siendo muy bueno, lógicamente. Invierta en oro un poquito, el oro se ha estado fortaleciendo, ustedes ven que se ha trepado muchísimo, y más con este conflicto en el Medio Oriente, ya la gente ya no está confiando en temas como petróleo y todo, se están yendo muchísimo hacia el tema del oro, por eso se ha disparado tanto el tema del precio del oro. Acciones internacionales, acciones de crecimiento, metales como la plata, bonos corporativos de grandes compañías. Es decir, pensémonos en fondos con los que yo pueda aprovecharme del mercado, de lo que está pasando, y con ello pues poder tener unas muy buenas rentabilidades. Bueno, muy bien. Y aquí está, identifica oportunidades de inversión. No son solo ladrillos. No piense solo en ladrillos. Los ladrillos es un tema de una inversión perezosa, que a veces lo que hace es poner cantidades de millones de pesos puestos allí, y que realmente hace muy poco por ti. Si yo tuviera 10 millones de pesos hoy, ¿cómo los invertiría? Pues mira, yo busco un fondo en el que yo pueda meter el 30% de mis recursos allí, un 15% en mercados de economías desarrolladas en Europa, es decir, de pronto algunos sectores de la economía, en mercados emergentes, por ejemplo, en México, podría buscarme de pronto algunas cosas, bienes raíces, pero a través de fondos de inversión en propiedad raíz. Acciones y Valores tiene un fondo de inversión en propiedad raíz muy bueno. Eh, Allianz tiene un fondo de inversión en propiedad raíz muy bueno. El mismo Credit Corp Capital, el mismo Scandia tienen fondos de inversión como tal. La renta fija definitivamente tiene que estar ahí metida, y opciones que estén indexadas, es decir, que me protejan contra inflación, que esto es otro de los grandes elementos que uno busca a la hora de invertir. Principales oportunidades: la reina hoy en día, tecnología. Hay hoy en día fondos de inversión que invierten en tecnología, fondos de inversión principalmente en inteligencia artificial. Hay muchísimos fondos de inversión en inteligencia artificial ahorita. Real estate, pero no metiéndote a construirlo directamente, sino en fondos, como te digo, metales. El oro se ha disparado muchísimo. Criptos, pero no el tema de Bitcoin, sino más bien de pronto XRP. Me parece que es la criptomoneda que va a mandar en el futuro. El sector salud, que está hoy en día muy solicitado, y las compañías del sector salud tienen grandes oportunidades, y fundamental el sector energético. ¿Y dónde consigues esto? En fondos de inversión, como te digo, en fondos de inversión. Esta es la forma, por ejemplo, como yo hago mi tema de mi sostenibilidad económica para el futuro. Yo esperaba que para el año 2030, pero no va a ser para el año 2030, va a ser para el año 27. 27 a más tardar, voy a adelantar en mi estrategia. Voy a tener un patrimonio colocado al 8%, y que me va a dar una plata que necesito como brecha pensional para poder vivir. Es más, ni siquiera como brecha, como mi propio plan de retiro laboral. ¿Cómo lo hago? Pues me ahorro el 20% de mi salario actualmente. El bono que recibo en la compañía, ahorro el 50%. Soy broker en finanzas, lógicamente hago todo ese tipo de movimientos de mercado. Mi esposa trabaja en el sector de la publicidad. Tengo un proyecto inmobiliario directo, por supuesto, claro que lo tengo. Este todavía está aquí porque a veces me animo y a veces me desanimo, pero espero de pronto en algún día poder concretarlo. Rebalanceo mis portafolios de inversión, porque aquí está el grueso de mi inversión en portafolios. Aquí está el grueso. Y siempre analizo nuevas oportunidades de inversión. Es así como yo a nivel personal lo hago. Y es así como he construido mi propio plan de retiro laboral anticipado, que en 2, 3 años estará ya listo. ¿Cuáles son los fundamentos que tengo hoy en día para poder invertir? Nunca invierto en algo que yo no entienda. No. Cosas que yo no entienda no tiene sentido. Me diversifico, sí, diversifico el riesgo, no pongo todos los huevos en una sola canasta. Invierto mucho en lo que yo sé hacer.
en lo que yo sé. Sé de inversiones, sé del mercado inmobiliario, sé del mercado de valores, entonces le meto allí un poco fuerte. Tengo un mix de renta fija y renta variable. Tengo en cuenta, lógicamente, la inflación y los impuestos a la hora de hacer movimientos financieros, por supuesto. Esto de pronto tú no lo sepas, pero es importantísimo el poder analizarlo. Invierto de mediano y largo plazo, no me quedo en el corto plazo. Es decir, los cortos plazos son como para portafolios corticos, pero invierto de largo plazo. Aprovecho el interés compuesto, busco resultados adecuados, no los super gigantescos, sino los adecuados, es decir, unas tasas que sean razonables. Y especulo, es que ni siquiera con el 20, con el 15% lo uso para especular de vez en cuando, de resto no. Bueno, hemos llegado hasta el final, hasta aquí. Voy a abrir un espacio para preguntas que de pronto hay muchas. Paola, aquí estoy para responder las preguntas. Si ustedes necesitan de algún tipo de asesoramiento financiero, recuerden que nosotros tenemos unos acuerdos con Comedal para el tema de tarifas. Si estás interesado en algo, con muchísimo gusto te podemos ayudar. Si hay preguntas, Paola, con el mayor de los gustos. Si Wilson, por acá nos dicen, en Colpensiones es posible solicitar pensión anticipada si se tienen las semanas, pero no la edad. No, es obligatorio tener la edad. Solamente funciona para fondos privados. Tengo 46 años, mujer con 2 hijas, llevo 700 semanas cotizadas, estoy en Colpensiones. ¿Qué me conviene en este caso? 700 semanas cotizadas, o sea que te quedas en el régimen en el régimen nuevo, no alcanzaste el régimen de transición. Qué embarrada. No, te conviene de inmediato empezar a hacer un ahorro para poder invertir y mejorar tu tema pensional, porque no quedaste en la mejor posición para tu tema de pensión de largo plazo. Tienes que cuanto antes arrancar a montarte en un tipo de ahorro con alternativas, porque no caíste en el mejor lugar. Con la ley 100, estando en Colpensiones, ¿cómo se pueden hacer aportes adicionales a pensión? Con la ley 100, por ejemplo, tu fondo de pensión privado te los acepta, porque es ahorro individual, un tema de ahorro individual. Entonces, el fondo de pensión privado te lo acepta. Entonces, puedes tener, acuérdate, tú puedes tener tu dinero en dos partes, aportar por un lado en un lado, aportar por el otro lado en otra, sin ningún problema. Haces aportes extras o haces un ahorro individual. Tienes que sopesar más bien dónde, qué es lo que más te conviene. Si hacer un ahorro individual como pensión obligatoria, mejorar tu pensión obligatoria o hacerlo como pensión voluntaria. Yo confío mucho más en las pensiones voluntarias. ¿Por qué? Porque puedes acceder a portafolios de inversión. Entonces es mucho mejor que te abras más bien una cuenta de pensión voluntaria y desde ahí acceder a mercados donde puedes tener rentabilidades. Si los aportes a pensión voluntaria no Sí. son rentas de capital, pero producen rendimientos superiores a un salario mínimo, obligarían a cotizar en salud y pensión por el concepto de la UGPP para que no sancionen. Eh, Eso han estado hace muchos años. La verdad, eso no es nuevo. Es un tema de hace años que la UGPP ha estado diciendo el tema, pero hasta ahora no hay absolutamente nada. No hay nada todavía. No están todavía haciendo un tema de fiscalización para que tú tengas que aportar obligatoriamente a salud y pensión por los rendimientos. O sea, es un tema que la ley dice que uno debe aportar por el 100% de sus ingresos, pero para este caso no. Además, porque las pensiones voluntarias no son un aumento del ingreso, las pensiones voluntarias son una valorización y eso no paga impuestos como tal, ni tampoco seguridad social. Si invierto en un fondo privado de inversión en pensiones, eso me disminuye impuestos para la declaración de renta, por ejemplo, en Alianza. Sí, por supuesto, claro que sí. Si tú entras de pronto a Alianza Fiduciaria y pides
de pronto que te creen una cuenta de pensión voluntaria, lógicamente te puede servir. Acuérdate que es hasta el 40% de tu ingreso con un tope máximo de 56 millones año. Si se pasa la reforma tributaria que está pensando ahorita el ministro Bonilla, pasa de 56 a 47 millones de pesos, es decir, se cae el beneficio en unos millones, pero sí te puede dar beneficio tributario, obviamente. ¿Qué tiene Comedal como inversión de pensión? ¿Qué tiene Comedal? Comedal tiene un fondo, tiene una de ahorro que se llama Proyectate, que es muy, muy bueno. Proyectate es una muy buena alternativa de ahorro. Yo le recomiendo a usted, doctor, doctora, que hable con su asesor. Pues no tengo el detalle, pero sí tengo la información general de que este fondo realmente le sirve a usted para una cobertura de brecha pensional. Definitivamente le sirve. Sí, el ahorro Proyectate es un plan de inversión que es diseñado para adaptarse pues como a las necesidades del asociado. El ahorro se hace mediante cuotas fijas que van desde 130.000 pesos sin tope máximo. La cuota mensual mínima es del 10% del salario mínimo y tiene como beneficios plazo mínimo 5 años, 60 meses y el máximo elegido por el asociado. Tiene también como beneficio rendimientos de acuerdo al plazo elegido y permite saldo inicial de apertura. Esos serían como los beneficios y en lo que realmente consta pues el ahorro Proyectate. Es una muy buena alternativa. Le recomiendo hablar con su asesor, el asesor que le atiende. De verdad, le puede ir muy bien. Los sedates de Comedal están rentando menos. Estamos rentando menos, no entiendo. De pronto No, se refieren que a las tasas de interés. sí, me imagino, pero las tasas de interés de Comedal son muy, muy atractivas con respecto a los CDTs que hay en el sector financiero. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues lógicamente, si las tasas de interés empiezan a bajar, pues lógicamente la renta fija también empieza a bajar. Entonces, es normal que las tasas caigan un poco porque está cayendo las tasas de interés. Es normal que suceda. Lo que pasa es que el tema no es la tasa de interés, acuérdense. El tema es la inflación puntualmente, cómo le gano a la inflación y dónde meto el dinero, es decir, el lugar donde yo pongo el dinero que allá me respondan por el dinero. Y sí es importante de que pues ustedes confirmen lógicamente de que Comeral es la organización que la que ustedes están, en la que ustedes confían con todo el respaldo económico para poder responder ante cualquier situación. Por supuesto lo tiene Comeral. Entonces yo pienso de que no es tanto de que se están cayendo las tasas, sino cómo protejo mi dinero, cómo lo coloco en un lugar adecuado y si le estoy ganando o no a la inflación. Esas son como las primeras preguntas que va a hacerte porque eso es un tema de renta fija. Y la renta fija no es para ganar tanto dinero, es para protegerte. Acuérdate que es el guardián de tus inversiones. Voy a un fondo de inversión como Allianz y llevo 10 millones. ¿Cómo hago para que me los pongan como en el ejemplo que diste? Ah, bueno, puedes hablar con tu asesor, asesora, eh, eh, y decirle que, que quieres abrir una cuenta de pensión voluntaria. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, a donde tú vayas, a donde vayas, te van a abrir una cuenta, te van a sugerir algunas cosas, pero no le van a hacer el seguimiento, el tema del análisis permanente. Eso es una tarea que tú la debes hacer. Por eso es importante la figura de un asesor, de alguien que te diga, venga, ¿qué es lo que usted necesita tener y en qué porcentajes los vamos a distribuir? Esos 10 millones, metámoslos allí, sí, me voy a beneficiar con el impuesto, pero nos podemos beneficiar también con rentabilidades. Entonces es allí donde tú dices, sí, necesito a alguien que me ayude a pensar porque yo no sé de esto. Allá te abren la cuenta, allá te pueden ayudar, pero en toda parte no van a hacerte el seguimiento y el due diligence que necesitas para poder mover tu dinero. Por acá nos dicen que si el asesor podrían ser ustedes, por ejemplo. Sí, claro, con mucho gusto te podemos ayudar. Eso es nuestro expertise, por supuesto.
Escandia es fondo de pensiones voluntario. Scandia es un fondo de pensión obligatoria y tiene cuentas de pensión voluntaria también. Acuérdense que hay 4 fondos de pensiones obligatorias en el país y los 4 tienen cuentas de pensión voluntaria también. ¿Quiénes son? Colfondos, no Colpensiones, Colfondos, Porvenir, Protección y Scandia. Son los 4. Tener el ahorro Proyéctate no le sube a uno la declaración de renta. No, no te lo va a subir porque el recurso que vas dejando allí incrementa tu patrimonio, no incrementa tu ingreso. Recuerda que Vale. si creas el patrimonio no tienes problema. Tú pagas realmente impuestos sobre el ingreso, a menos que tengas más de 3.000 millones de pesos en patrimonio. Y si pasa la reforma tributaria serán 1.882 millones de pesos. Vale, Wilson, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Bueno, muy bien. ¿Seguros que no quieren preguntar nada más? Aprovechen. No tenemos más preguntas. Ok, vale, muy bien. No, muchas gracias. Un gusto haber compartido con todos ustedes. Espero que de verdad esto les mueva para poder tomar algunas acciones desde ya, porque los años pasan, créanme, los años pasan y pasan rápidamente. Y si nosotros no empezamos a actuar desde ya, va a llegar un momento en que seguramente nos vamos a arrepentir de no haber hecho antes. ¿Cuándo arrancar a hacer todo esto? Ya, definitivamente ya. Es el momento de hacerlo. Entonces, eh, nada, un abrazo fuerte para todos. Que pasen muy, muy buena noche, que puedan descansar. Si están haciendo sus turnos o algo, que lo hagan de la mejor forma posible, como siempre. Que puedan, los que están en sus casas, ya pueden ir a cenar, ya pueden ir a descansar. Y mañana será otro día. Y si nos necesitan allí, vamos a estar. Paula, muchas gracias a ti, como siempre. Gracias al doctor Ricardo por permitirme y permitirnos a mi equipo de trabajo estar con ustedes, al Comité de Educación, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, que les abre las puertas a todos ustedes para que reciban información de primera mano. Paula, no, muchas gracias, muy buen descanso, gracias por toda tu ayuda como siempre. Con mucho gusto. Wilson, por acá nos están pidiendo tu número de contacto para que por favor lo des a conocer. Lo escribo, lo digo. Puedes decirlo, no hay problema. Bueno, mi número de celular, lo que pasa es que sí les recomiendo ponerme en un mensaje porque mantengo reuniones todo el tiempo. Pues si usted me pone un mensaje al WhatsApp, yo se lo respondo. Si me timbra, si estoy en reunión, no te puedo contestar. Mi teléfono es 316, este es mi teléfono personal. 316-455-8285. Ese es mi número, lo voy a colocar de todos modos por el chat para que lo tengan. También les 16. recuerdo que la información de contacto de Wilson o de la firma que él representa está en la página web Target Business Consulting. Ahí está la información de correo electrónico y la información de contacto para todas las personas que quieran obtener la información del mismo. Correcto. Voy a dejarles mi dirección de correo electrónico de todos modos también por acá, ¿vale? Vale. Bueno, Bueno, desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia al encuentro virtual de esta noche. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. A Wilson también muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre brindarnos tanta información de interés para todos. muy buenas noches, muy buen descanso, un abrazo para todos y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Paola, muchas gracias, que tengas buen descanso, muchas gracias. Gracias, feliz noche, que Dale. descansen.